Buenos días. ¿Sí se oye, verdad? Voy a presentarles algunos datos acerca de la autora. Ahí le ven el nombre, es la doctora Marielos Murillo Rojas, profesora de la Escuela de Formación Docente, Departamento de Primaria y Preescolar e investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, bachiller y licenciada en Educación Preescolar, magíster en Lingüística, todo de la Universidad de Costa Rica y doctora en Formación del Profesorado, Área Didáctica de la Lengua y Literatura Española, Universidad de Extremadura, España, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Áreas de interés que manifiesta en la práctica la doctora Marielos Murillo: educación del niño preescolar y escolar, lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna y lexicografía y su enseñanza. Como investigadora ha participado en congresos costarricenses e internacionales y ha publicado unas 60 investigaciones en revistas universitarias sobre diferentes aspectos del lenguaje de los niños preescolares y escolares de Costa Rica. Además, es autora del libro Tests de vocabulario para niños costarricenses de 3 a 6 años. Hay 2 tomos en proceso de publicación. Ya está publicado. Y es coautora con el doctor Víctor Manuel Sánchez Corrales de los libros Léxico Básico Preescolar Costarricense en el 2002 y Disponibilidad Léxica de los Niños Preescolares Costarricenses 2006, serie Léxicos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, a continuación vamos a tener la oportunidad de tener esta parte tan enriquecedora del vocabulario en primaria, se puede decir, ¿verdad? Los niños y niñas de primaria, y con ustedes la doctora Marielos Murillo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Roma y a las compañeras que están organizando esta actividad tan importante, ¿verdad? Y la posibilidad de que tantas personas se encuentren, ¿verdad? Eso es muy importante, socializar y compartir experiencias sobre lo que nosotros o ustedes realizan en los centros educativos. Ustedes me van a disculpar, pero es que tengo que orientarme hacia aquel lado con la cámara, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tendré que a veces darle la espalda a gran parte del auditorio. Bueno, yo voy a conversar con ustedes un poquito porque yo quisiera que fuera como un diálogo en el que todos, en alguna medida, ¿verdad?, participemos. La primera parte es una exposición sobre el tema que me solicitaron, que es vocabulario, la enseñanza del vocabulario en la educación primaria, haciendo énfasis en la presencia del vocabulario de este nuevo programa. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el nuevo programa de español para primer ciclo, ¿verdad? El que vamos a empezar el próximo año. Bueno, entonces yo me voy a referir al vocabulario y en una segunda parte, después del cafecito, vamos a trabajar con un tallercito por trabajar ya en cada mesa, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ver cómo lo logramos, ¿verdad? Con esta gran cantidad de gente. Bueno, yo lo titulé la palabra como objeto de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Porque si bien utilizamos las palabras para aprender, ¿verdad?, pero también las utilizamos para enseñar, ¿verdad? Entonces es en doble vía. Vamos a ir corriendo esto. Entonces vamos a ver la presencia del vocabulario en los programas, en el programa de estudio actual. ¿Por qué esa presencia? Bueno, ¿por qué? Porque el vocabulario es fundamental en los procesos de comprensión. Más adelantito lo vamos a ver con más detalle. Es fundamental en el conocimiento del mundo en general y nos va, cuanto más vocabulario poseamos, pues mayor cultura general, y también es un indicador de éxito escolar. Por eso está el vocabulario en el programa. Y no solamente en este programa, sino en todos los programas de español que podemos tener, por lo menos en físico, desde principios del siglo XX, ¿verdad? Que están, por lo menos en las bibliotecas, hay programas de 1905 y en adelante, y en todos los programas viene claramente identificado un objetivo, ¿verdad?, que es enriquecer el vocabulario de los niños, ¿verdad? Siempre ha sido, ¿verdad?, un objetivo claro. El problema que ha habido en los mismos programas es que no se ha
orientado esa enseñanza de cómo enriquecer el vocabulario de los niños, porque el vocabulario es tan general, está en todo lado y no es tan fácil de concretizar. ¿Qué vocabulario enseñar? ¿Cuál es el que necesitamos enseñar para realmente favorecer los procesos de comprensión, para que el niño tenga éxito escolar, para que el niño tenga una cultura general mucho más amplia, ¿verdad? Bueno, ahí es donde nos vamos nosotros a detener. Creo que este programa actual de español sí da un poquito más de orientaciones. No, digo un poquito, porque da muchas orientaciones, porque el programa está ahí, es un documento y que nos va a guiar, pero realmente quien va a hacer el cambio es el docente en el aula. El programa es la guía, ¿verdad? Y está en nosotros hacer o no hacer realidad ese programa. Bien, para ubicar el vocabulario vamos a pensar en la lengua y el currículum escolar como un todo, ¿verdad? Es fundamental entonces que la escuela conceptualice la lengua entonces como un área de instrumental para la adquisición de conocimientos y la socialización. No es solamente cuestión de una asignatura, no es cuestión del programa de español, es cuestión de toda la rutina escolar, de qué es lo que hacemos cuando usamos la lengua desde que llegamos a la escuela hasta que salimos de la escuela, las actividades que van a hacer también los niños fuera de la escuela, ¿verdad? Organizadas con los trabajos extra clase, las tareas, etcétera, que tienen que ver con la lengua materna, aunque sea una cuestión de estudios sociales, de ciencias, de lo que sea. Bien, entonces la lengua, tal y como la tenemos planteada en este nuevo programa, atraviesa el currículum escolar. Bien, en términos generales, entonces, nuestro objetivo, ¿verdad?, para ir contextualizando, va a ser enriquecer las habilidades lingüísticas de los niños con el fin de posibilitar que la negociación de significados, porque tenemos que gestionar el conocimiento. El maestro tiene que ser un comunicador por excelencia para gestionar el conocimiento, para establecer relaciones sociales en el aula, para permitirle a los niños que vayan creciendo desde el punto de vista social, afectivo, emocional y también cognitivo, ¿verdad? Porque gestionamos conocimientos de todo tipo y elaboramos conocimientos de las diferentes áreas de estudio, ¿verdad? Bien, vámonos al programa 2014, ¿verdad? Que es para lo que estamos aquí reunidos. Aquí hice una selección, ¿verdad?, de todos los textos, y lo vamos a ver así rápidamente, donde aparece la palabra vocabulario en el programa que ustedes tienen ahora en sus manos. Y veamos, por ejemplo, aquí, yo hice este cuadro pensando en 3 columnas. El espacio del programa donde aparece el vocabulario, el ejemplo para que ustedes vean que no lo estoy inventando, ¿verdad? O sea, que es real, que tenemos que trabajar con esto, y los términos que nosotros tenemos que tener muy claros, o los conceptos, para poder hacer realidad lo que es la enseñanza de la lengua con esta nueva visión, y por supuesto que entonces la enseñanza del vocabulario, o sea, ¿qué está relacionado con la enseñanza del vocabulario y que tenemos que hacer realidad? Lo primero dice que en la parte donde vienen las acciones didácticas permanentes, tenemos que una acción didáctica permanente es promover experiencias que conlleven al estudio o incorporación de un vocabulario general de comunicación. Entonces ahí tendríamos que tener claro qué es vocabulario general, ¿verdad? Que vamos más adelante a trabajarlo. En el perfil, dentro del listado de perfil de primer ciclo, dice utilizar un vocabulario básico cada vez más amplio en la producción textual. Entonces el niño va a utilizar un vocabulario cada vez más amplio, nosotros vamos a gestionar el conocimiento en el aula para que el niño utilice un vocabulario más amplio en la producción textual. Entonces tenemos que tener claro qué es producción textual. Producción textual es todo lo que hacemos usando la lengua, ya sea oral o ya sea escrita, ¿verdad? Entonces hay que clarificar entonces qué es vocabulario básico y qué es producción textual. O sea, lo tenemos que manejar muy bien. Luego vienen las orientaciones didácticas para el desarrollo de las áreas comunicativas. En la parte de comprensión, ¿verdad?, que tiene muy bien desarrollado en el programa, dice, esta práctica, ¿verdad?, la comprensión desarrolla la atención y la concentración, incrementa el vocabulario, amplía su conocimiento del mundo. Dirigido hacia el docente, que el docente entonces, para que el niño logre eso, tiene que narrar, exponer hechos interesantes, usando la sintaxis y un vocabulario amplio que sirvan como modelo de expresión. O sea, el docente es un modelo de lengua.
Yo tengo que preocuparme por los textos orales que voy a trabajar con los niños, porque soy modelo de lengua y modelo de muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, el niño tiene unos modelos de lengua coloquiales, no formales, en el espacio familiar y comunal, y tiene que tener un modelo de lengua culta, modelo de lengua estándar en el aula, en la institución educativa. Entonces yo tengo que pensar eso, porque tengo que favorecer el enriquecimiento del vocabulario desde mi expresión oral, desde el uso que yo haga de la lengua en el aula, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que tener muy claro el concepto de comprensión, o sea que estamos entendiendo por comprensión, por escucha y por competencia léxica. Eso es el programa, ¿verdad? Seguimos con el programa. Viene una parte donde habla sobre la conciencia fonológica, ¿verdad? Que yo no sé si ya lo han trabajado, pero si no lo van a trabajar. Y en esta parte dice que en esta etapa se produce un crecimiento significativo del vocabulario. Está refiriéndose, ¿verdad?, a los niños de primer ciclo. Se inicia la conciencia fonológica y se adquieren las primeras experiencias con textos escritos. El texto escrito es una fuente de vocabulario diverso, amplio, distinto de que el niño maneja en la oralidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre adquisición de vocabulario versus aprendizaje de vocabulario, que son cosas distintas, ¿verdad? La adquisición del vocabulario es aquel que yo adquiero del contexto, ¿verdad? El vocabulario que el niño adquiere de forma espontánea de su medio, de su familia, de sus compañeros, de la televisión, etc. O sea, de su contexto inmediato. Y el aprendizaje de vocabulario es aquel que el niño va a aprender de acuerdo con unas secuencias didácticas específicas. O sea, que yo planifico como docente, ¿verdad? Este es el vocabulario que el niño va a aprender. Uno lo adquiere espontáneamente y el otro es planificado. ¿Cuál ha sido nuestro problema a través de generaciones? Que no se ha planificado la enseñanza del vocabulario. Sabemos que es importante, sabemos que se aprende, se adquiere mucho por la lectura, pero el que se adquiere por la lectura, el proceso de adquisición es mucho más lento que el que se adquiere de forma planificada, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver como en detalle. Otro aspecto donde se cita el vocabulario del programa es en la parte donde dice de la decodificación a la comprensión, procesos paralelos, que es un subtitulito, y habla ahí sobre la importancia de la fluidez. Bueno, se habló de la conciencia fonológica, la importancia de la fluidez al leer, y viene un texto sobre vocabulario, y estas son las ideas centrales de ese texto. Habla sobre la relación del vocabulario con la comprensión oral y escrita, ¿verdad? A mayor dominio de vocabulario, mayor comprensión, ¿verdad? Teóricamente se dice que si los niños, o sea, las personas que leen o escuchan un texto, comprenden, conocen el 90% del vocabulario que está en ese texto, van a tener un nivel alto de comprensión. Si conocen menos de ese porcentaje, entonces pues el nivel de comprensión va a ser inferior. Entonces hay una relación estrecha entre el manejo de vocabulario, competencia léxica y comprensión, ¿verdad? Que es lo que viene ahí, la relación, ¿verdad?, que se establece, ahí viene explicada en el texto, entre comprensión oral y comprensión escrita, que tienen más o menos tienen el mismo proceso a nivel cognitivo y conocimiento de vocabulario. Luego viene la relación del vocabulario con la eficacia comunicativa, viene explicada ahí, en la medida en que seamos más explícitos, usemos menos palabras con un contenido semántico muy amplio, pues entonces vamos a ser más claros. O sea, cuanto más específicos, más claros. Cuanto más uso de vocabulario con significados muy amplios como cosa, por ejemplo, ¿verdad? Que cosa puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces lo que tenemos que tratar es que el niño sea cada vez más específico para que la eficacia comunicativa aumente. Luego viene la relación del vocabulario con la expresión oral y escrita, ¿verdad? Por supuesto. Y viene como orientaciones metodológicas la importancia de establecer la diferencia o de ser consciente de que hay una forma de aprendizaje incidental del vocabulario y otra de aprendizaje directo, ¿verdad?, que serían las orientaciones que vienen ahí. Entonces aquí es fundamental tener claro lo que es eficacia comunicativa, aprendizaje incidental y lo que es aprendizaje directo, ¿verdad?, que ya es mediado por el docente.
siguiendo con el programa, ¿verdad? Estamos todavía en el programa, dice, bueno, dentro del espacio que está presente, dice, activación de conocimientos previos, ¿verdad? Para la lectura es fundamental, para cualquier proceso de comprensión, activar los conocimientos previos de los alumnos. Entonces, se dice lo siguiente: el concepto de conocimientos previos en relación con la lectura, el intertexto lector, ¿verdad? Según Mendoza, 2011, se refiere a lo que él o el estudiante conoce sobre el mundo, a su dominio del vocabulario específico en relación con el texto que lee, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Gracias. Entonces, los conocimientos previos también tienen relación con el vocabulario que el niño conoce. Cuando el niño no tiene conocimientos previos sobre algo, ¿verdad?, que es fundamental, sobre la temática que estemos trabajando, que es fundamental tener esos conocimientos previos sobre la mesa para que el aprendizaje sea realmente significativo. Cuando eso no está presente, hay que crear los conocimientos previos antes de enfrentarse al texto. Y los tenemos que crear. Entonces, si estamos trabajando con lectura, ¿verdad? O puede ser un texto oral, pero con cualquiera de los dos, tengo que hacer la previa presentación de qué es, de qué trata el texto de lo que vamos a compartir, ¿verdad? Y entonces vendría el concepto que se usaba mucho antes, que era la lectura explicada. Trabajemos antes, de forma oral, sobre el texto antes de enfrentarnos al texto. Clarifiquemos el vocabulario que está ahí presente antes de leer el texto, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Último, que el niño comprenda y que el niño enriquezca su competencia léxica. No es correr para cumplir un programa. Ahora, con este programa tenemos la ventaja que no nos permite correr. Ese programa no permite correr. O sea, el programa está hecho para que la gente no corra. Está hecho para seguir el proceso del niño, porque no nos vamos a encontrar una serie de contenidos, un listado de contenidos que nos hacen. No hay casi contenidos, ¿verdad? Se trabaja con procesos de aprendizaje. Entonces aquí, tener claro el intertexto lector. Cuando yo leo, tengo una serie de textos previos que ya he leído, o a los que ya he estado expuestos, pueden ser orales, pueden ser escritos, ¿verdad? Entonces esos textos son básicos para comprender los textos siguientes, ¿verdad? Y esos textos son básicos también para escribir, para dialogar. O sea, todos los textos previos me permiten poder interaccionar con otros. La importancia de los conocimientos previos, su activación o creación, ¿verdad?, dependiendo del caso. Y aquí es fundamental, en este caso, trabajar con las estrategias de antes, durante y después de la lectura. Siempre hay que trabajar con esas estrategias. ¿Qué debo hacer antes de que el niño lea? ¿Cómo le ayudo al niño? ¿Cómo le ayudo en ese proceso cuando está leyendo? ¿Y qué hago después de que el niño leyó para comprobar si realmente hubo un proceso de comprensión? Porque al final buscamos la comprensión, ¿verdad? Otro aspecto donde se ha citado el vocabulario es en la parte de escritura, ¿verdad? Y habla sobre que es necesario, ¿verdad?, crear en los estudiantes la necesidad por realizar una selección léxica que les permita lograr sus propósitos por medio de la escritura. Vean, para que esto sea una realidad, tenemos que trabajar la escritura desde el punto de vista también de proceso. Hay que planificar qué es lo que el niño va a escribir. O sea, el niño tiene que planificar sobre qué va a escribir. Tiene que hacer entonces el plan previo de escritura, porque si no va a tratar de buscar vocabulario acorde con las necesidades del tema. Si escribimos directamente, sin una planificación previa, utilizamos el vocabulario que manejamos para escribir, nada más. Y entonces no se hace una realidad ese uso del vocabulario para ser más explícito, ¿verdad? Entonces hay que hacer la planificación, cuál es el tema, cuáles son las ideas que voy a desarrollar, ¿verdad? Y entonces así yo me voy a obligar a ver, bueno, si voy a hablar sobre el reciclaje, bueno, ¿qué sé sobre el reciclaje? Tengo que investigar un poquito sobre el reciclaje. Para poder escribir hay que leer mucho antes, hay que conversar, hay que compartir, hay que socializar. Si no logramos escribir, que es el proceso, la habilidad lingüística más compleja, la que requiere más trabajo a nivel cognitivo, ¿verdad? Y mucha práctica, mucha práctica. Entonces vamos a seleccionar el vocabulario. Si yo estoy trabajando, como el programa bien nos señala, con planes de escritura, que tengo que planificar, luego sigue la etapa de textualización, cuando escribo, y luego la de revisión. O sea, ¿y quién hace todo el proceso? El niño con la guía del docente. Y si lo queremos hacer tal y cual
se requiere, no podemos correr. Vamos otra vez a lo mismo, vamos a ir de acuerdo con las necesidades de los niños, de los grupos, ¿verdad? Luego viene la escritura, además, potencia la asimilación del léxico nuevo. Solamente, o sea, hay léxico nuevo si lo hago de esa manera, ¿verdad? Especialmente cuando los estudiantes escriben sobre textos que han leído y que al comentar o usar la información de una lectura utilizan en vocabulario conceptos que han aprendido ahí. Aquí es fundamental el concepto de reescritura. La reescritura es fundamental para enriquecer el vocabulario. Entonces la reescritura es cuando, y la relectura, ¿verdad? Hay dos cosas aquí básicas. Cuando yo leo un texto, o la maestra nos lee un texto y escribimos sobre ese texto, o sea, vamos a reescribir lo que la maestra o el maestro nos leyó. ¿Verdad? La maestra nos leyó el cuento, digamos, de Urieta. Pensemos en Urieta, ¿verdad? Entonces, cada chiquito va a reescribir. Vean, hay un proceso cognitivo muy importante porque tiene que hacer un listado de ideas con una secuencia lógica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la secuencia de ideas, de las ideas fundamentales de los episodios del cuento? Entonces tengo una secuencia de los episodios y entonces ya esa secuencia de episodios se van a constituir, las ordeno y se van a constituir en los párrafos que el niño va a escribir, ¿verdad? Entonces es fundamental para el vocabulario y para la puntuación. Cada evento, cada episodio es un párrafo. Entonces ya yo estoy trabajando con los niños lo que significa la puntuación externa, ¿verdad? Que sería, empiezo con mayúscula y termino con punto final, el desarrollo de una idea. Y en el desarrollo de esa idea, yo necesito el vocabulario que presentó el docente al leer su dieta. Y entonces estoy reescribiendo dieta. No todos los niños van a tener el mismo nivel de reescritura. Algunos van a saltarse eventos, otros van a ser más explícitos, porque todos somos diferentes. La heterogeneidad es la base de los grupos. No hay grupos homogéneos, no existen. Aquí nadie es igual que nadie, todos somos diferentes, con experiencias diferentes, con conocimientos diferentes, con motivaciones diferentes. Igual los niños. Entonces, claro, ¿cuál es nuestro trabajo? Si trabajamos con la reescritura de un texto, no empiezo hoy y termino hoy, o sea, yo voy a trabajar mañana también sobre ese texto. Yo cojo los textos de los niños y les digo, bueno, ¿qué faltó aquí? Y le puedo poner palabras clave a la parte de los párrafos para darles ideas de cómo ampliar eso. Si es necesario, y que muchas veces es necesario, releo el texto a los niños 2 y 3 veces más, porque sobre un mismo cuento podemos trabajar toda la semana. Vamos a ir enriqueciéndolo y enriqueciéndolo y enriqueciéndolo. Ahí estoy trabajando entonces vocabulario, ¿verdad? Y aquí dice asimilación de nuevo vocabulario. Solamente si yo uso el vocabulario 1, 2, 3, 4, hasta un máximo de 10, 12 encuentros, donde yo lo leo, donde yo lo escribo, donde yo lo uso, lo puedo incorporar al lexicón mental. Si yo uso el vocabulario, lo leo o lo escucho una vez, no va a quedar el vocabulario registrado, porque es un evento pasajero. El vocabulario tiene que estarse usando, ¿verdad? Y por eso es que yo necesito pensarlo específicamente. O sea, esta parte es realidad si yo la hago, ¿verdad? Si no, pues no es realidad, porque vean que no vienen las actividades como haga usted esto, esto y esto, en particular para vocabulario. Vienen las actividades para el uso de la lengua en general. Bien, otro aspecto fundamental son las orientaciones, ¿verdad? Dentro del espacio, viene otro espacio que dice orientaciones para el desarrollo de las unidades de los 2 primeros años, ¿verdad? Esto es en expresión oral. Y entonces que viene la unidad de expresión oral es para primero y segundo grado. En los otros niveles escolares, ¿verdad? Decía, deben progresar en expresión y comprensión oral utilizando gran parte de las normas del lenguaje formal y un vocabulario cada vez más amplio y preciso. O sea, vean que siempre es reiterativo usar un vocabulario más amplio y preciso. Tengo que hacerlo realidad en el aula para lograr esto, porque si no el programa se va a convertir en un programa únicamente de iniciación a la lectoescritura y no podemos permitir eso, ¿verdad? Bien, la segunda unidad de lectoescritura, ¿verdad?
También aquí está la parte, la resalté porque habla un poquito sobre la conciencia ortográfica, sobre el uso correcto de la ortografía y el vocabulario básico ortográfico, porque el vocabulario, pues entonces aunque es ortográfico, no estamos trabajando a nivel oral, sino ya escrito. Para retomar un poquito, el vocabulario cacográfico es aquel que usa el niño frecuentemente, ¿verdad? Y que lo escribe sin la ortografía normativa, o sea, sin ortografía. Entonces, el vocabulario cacográfico va a ser ese vocabulario que yo voy a retomar con los niños, que es el vocabulario de uso frecuente. Miércoles se tilda, jueves es con V, viernes es con V, ¿verdad? Que son los días de la semana, los sábados es con B, cacográfico. Gráfico, sí, eso está todo en el programa, ¿verdad? Sábado es con B, sábado se tilda, o sea, ahí no hay reglas ortográficas que me digan, o sea, es así, o sea, yo soy de una forma, no me puedo cambiar la cara, ¿verdad? Pues la palabra es así, no se puede cambiar, así es la palabra. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con los chiquitos en esa conciencia ortográfica, o sea, la conciencia de que hay diferentes, hay por lo menos, hay dos formas para escribir el sonido B, la V y la B, y que dependiendo de la palabra uso una u uso la otra. Eso es conciencia ortográfica. Que yo puedo escribir la S como una S, como una Z o como una C seguida de I o de E, ¿verdad? Siempre es la S, nada más que dependiendo de la palabra tiene otra forma. Es como que hoy me pongo una blusa y mañana me pongo otra. Soy la misma pero con blusas distintas, ¿verdad? Entonces es el mismo sonido, pero tiene manifestaciones distintas dependiendo de la palabra. Eso es conciencia ortográfica. Y eso es también vocabulario. Vamos a trabajar el vocabulario de uso frecuente de los niños, ¿verdad? Y está ahí esa segunda unidad de lectoescritura. Ustedes ven que el programa no tiene reglas ortográficas. No tiene, gracias a Dios. Es lo mismo, ¿sí? Pero yo creo que la presentación ustedes la van a tener, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, esta fue la selección que yo hice de esta parte. Ustedes, como lo van a desmenuzar el programa, pues van a leer con mucha más profundidad. Aunque yo creo que ya casi no lo saben, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, eso es relativo a la conciencia ortográfica para cuando ustedes lean vocabulario cacográfico. El vocabulario cacográfico es aquel vocabulario de uso frecuente que los niños, que hay que trabajar con llamar la atención a los niños para que ellos lo escriban bien. No me interesa que me reciten antes de P y B con M escribiré, me interesa que escriban campo con M. Eso es lo que interesa, ¿verdad? No la regla en sí, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Bien. Luego viene aprendizajes individuales y colectivos, por lograr. Entonces vienen los aprendizajes. Esto les puse subrayadito porque en la expresión oral, desde que el niño está en la educación preescolar, en la expresión oral es donde más se trabaja el vocabulario, ¿verdad? Con la posibilidad de que circule la palabra. Si hay posibilidades de que los niños hablen sobre los temas que estamos trabajando, si activamos los conocimientos previos, si conversamos sobre la actualidad, que es una riqueza de vocabulario, y todos los días cogemos un ratito para conversar sobre las situaciones de actualidad, aunque sean las tragedias que vivimos en el país, ¿verdad? Los accidentes, lo que sea, vamos a ir enriqueciendo el vocabulario de los niños. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta parte. ¿Para qué? Para tener un vocabulario adecuado a la situación comunicativa, que eso es lo que pide, digamos, utilización adecuada de diferentes elementos lingüísticos al expresar ideas, sentimientos, pensamientos, emociones. Ese objetivo implica aulas donde los niños hablen, donde los niños conversen, donde se maneje bien lo que son las normas de la clase, donde se gestione la ampliación de los periodos de comprensión y de escucha atencional. Para que eso sea una realidad tiene que gestionarse poco a poco la escucha atencional. El niño tiene que aprender a poner atención, es parte. ¿Y qué es poner atención? Gestionar la escucha atencional. ¿Cuál es la escucha que requiere la escuela? Pues la escucha atencional fundamentalmente, también la escucha crítica, apreciativa y todo eso. Pero ¿qué es lo que fundamentalmente el inicio? ¿Qué es lo que requiere el docente? Que el estudiante preste atención en ciertos momentos de la rutina escolar. Generalmente el discurso pedagógico como que está muy bien organizado. Primero conversamos con los niños sobre algo para que ellos luego actúen a hacer algo, ¿verdad? Primero les explicamos algo, luego los ponemos a actuar. No nos pasamos 2 horas o los 80 minutos en una clase magistral, jamás.
O sea, nos jalamos nosotros los pelos y los chiquitos caminan por las paredes. No, es que se conversa sobre algo, se trata de captar la atención de los niños, el niño trabaja y luego hay otro periodo donde se retoma lo que hizo el niño, ¿verdad? Entonces, el periodo de trabajo con las clases, digamos, o la rutina escolar, está como organizado. Hay más espacios de trabajo individual o grupal y menos espacios donde el maestro usa la palabra. ¿Cuándo usa la maestra la palabra? Para explicar qué es lo que vamos a hacer, para explicar un nuevo tema, para atraer, conversar con los niños sobre lo que saben sobre ese tema, ubicar el tema en la mesa, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar sobre lo que sucedió un 12 de octubre hace muchos años. ¿Hace cuántos años? ¿Quién se acuerda que se celebró el 12 de octubre? Bueno, tiene que ver algo con Cristóbal Colón. ¿Alguien se acuerda de quién era Cristóbal Colón? Y empezamos a activar conocimientos previos, ¿verdad? Y posteriormente, después de que hacemos todo ese trabajo y recordamos la fecha y recordamos qué significa y por qué se hace eso, qué significan culturas y todo ese montón de cosas, después el chiquito lee, hace un trabajo que ustedes le van a asignar. Esa es más o menos la rutina. Entonces, pero para eso se requiere atención, ¿verdad? Fundamentalmente. Y para lograr eso, pues necesito que el docente use un vocabulario adecuado de acuerdo a esa situación comunicativa y el niño también. Luego viene, pues otra vez, reiterativamente, y tiene que ser así, uso de vocabulario amplio, ¿verdad? Que se va a estar presente en todas las unidades del programa, o está presente. Igual, hay una aquí, por ejemplo, en la primera unidad de lectoescritura, es que eso está de acuerdo con el orden del programa, ¿verdad? Leer con fluidez, ¿verdad? Textos, ¿verdad? Con fluidez, con voz alta, textos básicos, tanto literarios como informativos, y tener un vocabulario adecuado para comprender el significado. Seguimos dándole lo mismo, el vocabulario, o sea, tener un vocabulario adecuado para comprender. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que los chiquitos, por sus circunstancias familiares, comunales, no tienen un vocabulario adecuado para entender los textos escolares? Eso sucede muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece yo? Gestionar el conocimiento de ese vocabulario. Porque nada hago con avanzar, con contarles el cuento, porque yo me estoy contando el cuento yo misma. Si yo les cuento a los chiquitos el cuento del 12 de octubre, digamos, o sea, la situación, el remedio, no lo pongamos como que es un cuento, bueno, pero entonces vamos a contar ese hecho histórico. Pero si el chiquito me entiende el 30%, ¿qué logré desde el punto de vista de mi gestión educativa? No logré nada. Realmente, ¿verdad? Logré muy poco. Y ese no es el objetivo nuestro. O sea, nuestro objetivo es enseñarle a los niños cosas que están programadas desde la política curricular nacional, ¿verdad? Porque trabajamos con una política curricular nacional, con un currículum nacional, donde hay ciertos temas que se han seleccionado cuidadosamente para que los niños los manejen y ampliar su cultura general y puedan transitar en este mundo. Pero ¿qué hago yo si lo que yo les estoy presentando, mi clase magistral o mi clase magistral, solo me hizo a mí reafirmar lo que yo sabía? Nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Y seguimos con lo mismo. Vea, utilizar en escritura vocabulario cada vez más amplio, utilizar el vocabulario ortográfico al escribir textos del ambiente escolar. Aquí se trabaja, bueno, aquí viene utilización adecuada del vocabulario general de la lengua a partir del vocabulario meta que corresponda a cada nivel. Entonces entra el concepto de vocabulario meta frente a lo que es vocabulario fundamental o vocabulario básico. Y entonces el vocabulario meta es el vocabulario que nosotros tenemos que enseñar, y se refiere al vocabulario que está implícito en todo el currículum escolar. Vocabulario de ciencias, vocabulario de matemáticas, vocabulario relativo a estudios sociales, ¿verdad? Del metalenguaje de español y del metalenguaje que nosotros utilizamos. Cuando les decimos a los chiquitos, explique esta lectura que dijimos, esta lectura sobre la batalla de Santa Rosa. Explíquela. ¿Qué significa explicar? Chiquito, tiene que estar claro qué es explicar. Comente. Resuma. ¿Qué es resumir? Eso lo tiene que saber el niño, ¿verdad? Muy bien, para poder lograr hacerlo. Entonces ese vocabulario tiene que ser objeto también de enseñanza. Ese es nuestro vocabulario de enseñanza. Tenemos que trabajar con un vocabulario que todos comprendamos, ¿verdad?
Y vienen ejemplos concretos, ¿verdad?, de cómo enriquecer el vocabulario. Vienen secuencias, talleres de escritura y secuencias didácticas. Bueno, eso es lo que dice el programa de vocabulario. Dice mucho, nos compromete mucho, ¿verdad? Muchísimo nos compromete, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a gestionar eso. Ahora, ¿qué estrategias de aprendizaje se activarán para lograr las metas propuestas en el programa respecto de vocabulario? Ese será el trabajo nuestro. ¿Qué estrategias vamos a activar? Porque vean que en el programa anterior y en el de todos los programas para atrás estaba cargado de ciertos contenidos, que sustantivos, que adjetivos, que trabajar diminutivos y una serie de cuestiones gramaticales. Ahora no tenemos eso, no tenemos eso. Tenemos un compromiso mucho mayor, porque es más fácil enseñar que es un sustantivo que enriquecer el vocabulario de los niños, porque con los sustantivos no lo enriquecíamos, enseñamos metalenguaje, nada más, ahí, y se lo aprendía para el examen y después ya no le servía para nada. En esta etapa de desarrollo, estamos ubicándonos entre los 7 y los 9 años, ¿verdad? En esta etapa de desarrollo ahí sí que no me servía para nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Para clarificar un poquito esto, entonces, vamos a trabajar un poquito sobre esta línea temática, lo que es la competencia léxica, la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario en la escuela primaria, qué vocabulario enseñar y las estrategias metodológicas para enseñar vocabulario en la escuela primaria, ¿verdad? Que es lo que nos interesa hoy. Si voy muy rápido me avisan, ¿verdad? Si voy muy rápido. Yo, sí, porque me muevo mucho, porque yo acostumbro a hablar muy rápido, entonces, pero vamos a bajar, ¿verdad? Un poquito, más despacito, ¿verdad? ¿Cómo? Ok, está bien, se la dejo más. Bueno, entonces vamos a bajar un poquito, ¿verdad? Y a ver si vamos a pasar, porque creo que está pausada. Bueno, vamos a ver. Entonces, veamos aquí el vocabulario como el elemento, el componente de la lengua más amplio, ¿verdad? Es el más amplio, el más variable, el que es más difícil de conocer en su conjunto. Es muy difícil conocer todo el vocabulario de una lengua, casi que imposible, ¿verdad? Independientemente de que seamos muy buenos lectores o lectores malillos, siempre tenemos que buscar, o sea, buscar qué significará esta palabra, ¿verdad? O irnos al contexto, ¿verdad? Siempre el vocabulario es lo que es más difícil por su amplitud. Por eso, en este gráfico que traté aquí de hacer, lo que es el proceso de escritura, de lectura, de expresión oral, de escucha, atraviesa el vocabulario para llegar a la comprensión. O sea, el vocabulario siempre está ahí presente, siempre tiene que ser objeto de preocupación para nosotros. Ok, entonces, como siempre va a estar ahí presente, vamos a ir empezando clarificando términos. Ustedes se van a encontrar en el programa lo que es vocabulario fundamental, ¿verdad? O vocabulario básico y vocabulario disponible, ¿verdad? Y también vocabulario meta. El vocabulario básico es el vocabulario que nosotros usamos en cualquier situación comunicativa, o sea, es el que nos permite comunicarnos. Y cuanto más amplio sea, mejor nos comunicamos. El vocabulario disponible es el vocabulario específico que yo voy a necesitar cuando voy a trabajar sobre algún tema en particular, por ejemplo, los animales. Entonces, si vamos a trabajar sobre los animales con cualquier clasificación o sin ninguna clasificación, los animales en general, para ver qué saben los niños sobre los animales, porque es un tema del que vamos a trabajar, olvidémonos de las asignaturas, porque las podríamos integrar todas, ¿verdad? Y ahí solucionamos la vida en gran parte. Entonces, si vamos a trabajar